es el dedazo, es la imposición, como se ha manejado siempre, o como se ha manejado en estos últimos años este país. Referencia al señor Arce y al señor Choquehuanca, es continuismo, es más de lo mismo, y es parte de la posición de que se cumplan los preceptos del caudillo. Primero, la propuesta del binomio Arce-Choquehuanca refleja que, al final de cuentas, Evo Morales no respeta lo que deciden sus militantes en Bolivia, que quiere seguir decidiendo desde el exterior quiénes van a representar a su partido. Y es escandaloso que el responsable del fraude electoral que nos obligó a anular las elecciones, algo nunca visto en la democracia boliviana, ahora todavía tenga el poder de poner a dedo a quienes quieren que sean sus candidatos. Por otro lado, el señor Arce ha sido pues el alcahuete de la corrupción todos estos años, porque él es el que ha permitido todas esas normas de contratación directa, todos esos proyectos en los cuales absolutamente improductivos, nos ha llevado al mayor endeudamiento y al mayor déficit de los últimos años en nuestro proceso económico boliviano. Arce Catacora debe explicar por qué, siendo el ministro de Economía, nunca dijo nada frente a todo el mal manejo de los recursos públicos en el Fondo Indígena, por ejemplo, o en las adjudicaciones directas por proyectos de miles de millones de dólares, o haber endeudado al país, incluso llevándose los recursos de la Reserva Internacional del Banco Central, a proyectos que ni siquiera tenían un estudio previo de factibilidad, y nos dejó un país deficitario, con alto endeudamiento, con proyectos improductivos que dan pérdidas y con un altísimo nivel de corrupción. Los bolivianos, lo que nos preocupa hoy en día es la actitud y el accionar que va a tener el señor Luis Arce Catacora de aquí hacia adelante, puesto que no nos olvidemos que el señor Luis Arce Catacora ha sido durante los 14 años el tesorero del régimen de Evo Morales. No nos olvidemos que 48 horas antes de escaparse Evo Morales del país, sustrajeron misteriosamente más de 500 millones de bolivianos del Banco Central. ¿Qué pasó con el Fondo Indígena? ¿Qué pasa con todas las denuncias de nepotismo que tiene el señor Luis Arce Catacora? Hay que iniciar y vamos a iniciar un proceso de fiscalización sobre todos los daños lesivos y económicos que ha hecho este señor Luis Arce Catacora durante los 14 años de tesorero del régimen que él ha estado, y pedimos al actual ministro de Economía y Finanzas que nos haga conocer en estos 60 días de gestión que han tenido todos los daños y todos los desastres que ha dejado el señor Luis Arce Catacora manejando la economía del país. El señor Catacora ni siquiera tiene idea de cuánto gastamos los bolivianos en nuestra canasta familiar, mucho menos para poder dirigir nuestro país. Creo que lo que debe hacer él, en vez de empezar a iniciar una campaña, es venir al país, dar la cara y hacer sus descargos de lo mal que han dirigido los 14 años y de la transformación que ha tenido nuestro país en un narcoestado. ¿Y quién ha sido el tesorero de este narcoestado? El señor Luis Arce Catacora. Hacemos un llamado a los pequeños, medianos y grandes empresarios de que se apersonen por la Brigada Cruceña, de que necesitamos conocer sus denuncias sobre todo el amedrentamiento, extorsión y persecución económica, financiera e impositiva que han recibido sus empresas. Todo esto va a ayudar en los procesos de fiscalización que vamos a realizar de la gestión que ha tenido el señor Luis Arce Catacora como ministro de Economía de nuestro país. ¿Choquehuanca?